Amigos, bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, gracias, y aquí vamos de nuevo a procurar poner nuestro granito de arena para que la minería sea cada vez más divulgada, sea cada vez más conocida y sobre todo más entendida. Y aquí vamos. Así es, pero la actividad económica en general y como principal actividad de esta economía peruana, que es la minería y energía, siempre depende del manejo o de los gobiernos y de las autoridades, depende mucho porque aunque ellos no lo digan, necesita una política de Estado. Y estos acontecimientos que sucede en el gobierno con la inestabilidad de los ministros y todo eso, lo que está ocurriendo, las marchas y contramarchas de sus decisiones, yo creo que perjudica a las inversiones, a promover, a incentivar, a estimular las inversiones que ahora más que nunca se necesita, y se está diciendo de que la economía está en problemas del Estado. Mira, te estás refiriendo al caso del ministro de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Lógico. 3 ministros en 3 meses, ¿no es cierto? O en menos de 3 meses. Eso es ridículo, ¿eh? Para no decir es imprudente, es ridículo. ¿Para qué convocan a una persona con la cual tienen oposiciones tan drásticas como las que parecen haberse manifestado después que el señor ya estuvo en el cargo? Él tenía un planteamiento que hacer. ¿Por qué no lo dejaron continuar con su planteamiento? Eso era absolutamente lógico y creo que se ha debido de actuar muy de otra manera. Yo creo que el exministro, el señor Tuesta, no es ningún manco, no es ningún desentendido, es una persona con aptitudes, con capacidades y creo que con planteamientos un poco de riesgo, en varias partes hay un planteamiento un poco de riesgo. Que algunas personas de bajos ingresos tengan que pagar impuestos, podrá ser malo si esos impuestos son peligrosos para el nivel de ingresos que tiene la persona, pero si son muy módicos, sienta una disciplina, sienta una intención de contribuir, sienta una complacencia de ser alguien que está también funcionando en favor del desarrollo de su propio país. Entonces no todo es negativo en una cosa de esa naturaleza. Es posible que esa idea valió la pena de dejarla que se exprese, que la ciudadanía se exprese, que sea la ciudadanía la que diga si le gusta o no le gusta la idea. A mí por de pronto me gusta y pues no el primer ministro se metió así de zampón, ¿no es cierto? Y le cortó la viada al ministro de Economía y Finanzas, y el señor ministro, que yo sepa, el señor primer ministro no es un economista, no es una persona calificada para definir y calificar a un ministro de Economía, que es un especialista en temas que el presidente del Consejo de Ministros no conoce suficientemente. Así es, definitivamente a falta de enfoque serio de la economía y de las actividades económicas que sí le pueden deparar grandes satisfacciones al país, pero enfocando de manera seria, de manera técnica, como por ejemplo el agro y la minería, dice, son motores indispensables para el desarrollo económico nacional. Y han convivido siempre en la historia de la humanidad, han convivido siempre como propulsores, cada uno en su tiempo, cada uno en su espacio, cada uno en su momento, para hacer el desarrollo de los pueblos. Ahí donde ha habido recursos mineros, esos se han tratado de explotar. Así se fue creando la utilización de los metales, y eso fue el cambio del nivel de civilización de la humanidad, de la edad de piedra
a la edad de hierro y de bronce y etcétera, de los metales en general, y luego ya de la electrónica como es ahora. Entonces estamos en una cosa que no tiene por qué ser discutida por improvisados, para poder discutir qué va primero, o si van juntos o uno va después del otro, o no sé qué. Tiene que ser especialistas, pues aquí cualquier pichón que leyó una paginita sobre economía y otra paginita sobre agricultura se mete a opinar y sobre todo, peor que eso, a decidir, como si fueran expertos, y esta sustitución del talento por la oportunidad de hablar es muy, muy peligrosa. Creo que ahora hay una labor que está realizando el ingeniero Mucho, que es remarcar ante los ojos y refregarle por la cara al público la necesidad de hacer que la minería y la agricultura se acepten masivamente por la población peruana como dos ingredientes importantísimos de su desarrollo. La minería es el sector que más le puede aportar recursos económicos y la agricultura es el sector que más le puede aportar recursos alimentarios. Entonces, ¿qué es más importante? Vivir. Entonces la agricultura es más importante. Y después de vivir bien, entonces la minería es lo más importante. En resumen, ¿por qué hacer un debate estéril cuando los dos son importantes? Los dos son insustituibles, los dos tienen que convivir, nos guste o no nos guste. Así de simples son las cosas, por consiguiente, no simpatizamos para nada con quienes pretenden hablar de que el oro no se come. ¿Te acuerdas? La frasecita célebre del señor Humala, el oro no se come. Claro que no se come, pero con el oro se comerá todo lo que se come. Todo lo que se come, sin ninguna excepción. En tal condición, argumentar sobre la banalidad, sobre el sesgo, sobre la esquina, el último rincón del argumento, no tiene sentido. Al país expliquen las verdades completas, no se limiten a cosas ocasionales, porque entonces no explican, solo dicen tonterías, que es otra cosa muy diferente e inferior. Sí, tenemos que derrumbar y tenemos que confrontar científica y técnicamente a aquellos absurdos que han inventado estratégicamente para sembrar en el cerebro de la población con estos lemas. Agro sí, mina no. Así es algo absurdo que definitivamente no tiene ninguna base científica, ninguna base racional, esos términos pero desgraciadamente en la población, en la percepción de la población, con defecto. Entonces, pero la minería siempre aporta y está presente en las necesidades del país. Por eso se dice que Perú apunta a incrementar en 50% inversiones mineras para reactivar la economía. Así es. El crecimiento de la minería se puede imaginar que no depende del Estado, sino en el hecho de que el Estado es quien tiene la titularidad del recurso minero. Y además tiene la titularidad del ejercicio del Jus Imperium, o sea, del poder de mandar, del poder de conducir, del poder de guiar a los intereses de la población. Por consiguiente, Estado e inversión y la vía para la inversión, que normalmente son las empresas públicas o privadas o de cualquier índole, o mixtas o lo que fuere, se tiene que actuar de manera que podamos tener un sentido científico de la marcha del país, un sentido patriótico y cariñoso también, porque nos interesa, es nuestro cariño, el Perú es nuestra prioridad a nivel mundial y por consiguiente nosotros tenemos la obligación de propiciar el desarrollo de nuestro querido Perú.
Pero eso no puede ser el desarrollo solamente entusiasta y descerebrado. Tiene que ser una propuesta inteligente, una propuesta analizada, una propuesta científica y acorde con el mejor interés social y nacional. Y todo el mundo debíamos estar, hay que también un poco las autoridades, los líderes del gobierno tienen que poner alto también a esta campaña mediática por especulación de tonterías, de cosas absurdas, y no se orienta, por ejemplo, a esta noticia, ingeniero. Un tía María empezó a su inversión, 1.300 millones, es una ampliación de Toromocho. Una ampliación nomás, más o menos está el monto de tía María de inversión. Entonces es un monto considerable, que a eso se deben dedicarse para poder sacar más, y existe. ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto le cuesta a la ciudadanía? ¿Cuánto le cuesta que se desarrolle Toromocho, que vaya tía María, que Michiquillay funcione? ¿Cuánto le cuesta? ¿Saben cuánto? Nada. Cero. Absolutamente cero. Nada le cuesta. Es lógico entonces que renunciemos a progresos que no nos cuestan nada económicamente, que tácitamente tampoco nos cuesta ningún esfuerzo de genialidad política, ni de inducción económica, ni nada. Repito, en el mundo hay 700 a 800 mil millones de dólares anuales para inversiones, y esas van ahí donde la inversión es bien recibida y sobre todo seriamente recibida. Sobre todo que no se firme contratos que después se violan. Los contratos tienen que ser sagrados para poder cumplirse, y con eso el país se prestigia y con eso más inversiones vienen. Este es un círculo virtuoso que el país no tiene por qué ni cómo abandonar. Si nosotros seguimos por esa senda, vamos a tener no solamente toda la minería en marcha y en crecimiento permanente y al ritmo que permita la economía del mundo, y como también podemos tener otros sectores todos en marcha simultáneamente, porque no se trata tampoco solamente de hablar de minería, se trata de que todos los demás sectores, se trate de agricultura y de pesca, o se trate de qué sé yo, de industrias o de industrias de cualquier índole o de cualquier tipo de desarrollo, de construcciones y etcétera, o de todos los servicios que se dan en el mercado de la oferta de bienes o de capitales o todo. Es tan ridículamente fácil que da realmente pavor de pensar cómo hay gente capaz de renunciar a eso y todavía pretender tener carácter de presencia política importante y relevante. Los que no pueden entender ni siquiera eso, no pueden aportarle nada al país. Es importante que el país se beneficie al mayor nivel que puede beneficiarse por las vías más limpias, más correctas, más socialmente viables y etcétera. Todo esto se puede hacer, no cuesta nada hacer, y es una labor enorme, enorme, la que se puede abreviar en el tiempo. Es decir, muchas cosas que se podrían hacer en 50 o 70 años al monto de inversión anual ahora vigente en este momento, cuando eso se puede reforzar con el aporte de capitales externos e internos que no son los capitales del Estado, que no son los aportes del Estado, que son particulares, puede crecer a un ritmo quintuplicado, sextuplicado, o etcétera, así por el estilo. Entonces, renunciar a lo que es accesible y absolutamente necesario no tiene sentido, para decirlo de la manera más suave posible. Así es, por ejemplo, la industria, el turismo, la banca, el comercio, todas son emergentes, actividades totalmente dinámicas, pero la minería es la que le inyecta el dinamismo, la fuerza estratégica que tienen todas esas actividades, ese rol que juega, por lo que ahí se mueven enormes capitales, ¿no? Capitales
que son de inversiones de países desarrollados, ¿no? Entonces ese es el rol, pero la visión del gobierno, la visión de las autoridades tiene que acompañar a todas esas actividades para que en unísono haya pues el beneficio general. Entonces, pero a eso no se enfocan, sino a especulaciones, a hacerle caso a las cuestiones mediáticas de la prensa y todo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, porque el Estado no tiene que ser un acompañante pasivo. No, el Estado no es un espectador del desarrollo económico. El Estado es un propulsor, un participante, un hacedor, un orientador del desarrollo económico y de todas las formas de desarrollo que el país requiere, que el desarrollo social, político, deportivo, lo que fuere. Entonces no es una cuestión de simplemente decir, por ejemplo, de parte de algún ministro, bueno, las compañías mineras sabrán lo que hacen, ¿no es cierto? Mientras el Estado no toma acción contra quienes violan las pautas sociales, económicas o laborales o naturales o, en fin, en todos los índoles, en todas las índoles. El Estado es, por naturaleza misma de las cosas, el ente que comanda a una sociedad nacional. Y el gobierno es el grupo de personas que representan a ese ente que comanda la realidad nacional. El grupo de personas, por tanto, se constituye en el mecanismo para gobernar. Y ese grupo de personas tiene que tener por lo menos un criterio claro de lo que hay que hacer. Yo creo que eso es lo que nos está faltando y me parece que es una parte que no es tan difícil de entender y por consiguiente hay una suerte de flojera masiva, flojera ciudadana, flojera nacional de sentarse a pensar un poquito cada día en su país. Gasten un poco de tiempo en sentarse a pensar en el Perú, en la población peruana, en los parientes de ustedes y en sus amigos, y en los amigos de sus amigos, lo mismo en los que están en el barrio próximo o el vecino de la siguiente casa, como aquel que está en Puno o en la frontera con Bolivia o en la frontera, qué sé yo, con Colombia o con quien sea. Tenemos falta de solidaridad, creo que es la palabra que se usa para designar esta facultad de ayudarnos todos a todos. Entonces, si todo esto parece mucho menos difícil de acceder, es solo una cuestión de buena voluntad. Es cuando uno va a pasar una esquina con su carro y de repente no puede pasar, pero mete su carro para que nadie pueda pasar tampoco de la otra dirección de tránsito, eso es insensato, es inconducente, no lleva a nada, no sirve a nadie. En tanto que si alguien se detiene oportunamente y deja que los demás pasen, el tránsito va a continuar fluido. Así es nuestro camino hacia el desarrollo. Si nosotros tenemos la capacidad de entender que el desarrollo del vecino, el desarrollo del de Puno, o el desarrollo del de Cajamarca, o el desarrollo del de Loreto, o de mis paisanos nativos, o de los gringos que vienen como turistas, todo nos concierne, todo nos importa, todo nos interesa, todo nos ayuda si marcha bien. Y el ejemplo más claro es el turismo. Gente que trabaja en cualquier dimensión del planeta, en cualquier lugar de la geografía del planeta, viene al Perú y gasta acá su dinero. Es como si parte de su salario que él gana en su país trabajando, viene y lo pone al servicio del Perú. Eso es la manera como funciona la humanidad, en tanto y en cuanto se lleva bien alguien con el otro de al lado. La solidaridad es el valor que el gobierno debería de propiciar más para cultivar la sincronía del avance hacia el desarrollo. Creo que eso queda claro, debería de quedar muy claro, no hay por qué no. Así es, definitivamente, yo creo que falta escoger los cuadros profesionales, cuadros políticos, cuadros no que realmente
estén imbuidos de una base de conocimiento sobre la materia, sobre la economía, sobre los sectores, para que puedan resolver y no confrontar, sino resolver y buscar con imaginación y creatividad sacar adelante conjuntamente con estos sectores. Entonces, eso es lo que falta. No, acá ahora tenemos autoridades que asumen sin conocimiento realmente del cargo que le dan, y hay especulaciones y no hay buen derrotero. Entonces, definitivamente también falta de recursos humanos adecuados. Entonces, pero vamos a irnos al final de esto de una expresión que Martín Vizcarra también dio. Dice, queremos comenzar a sacar los proyectos mineros uno por uno, pero al mismo tiempo, por su desconocimiento y por la desinformación, dice de que las poblaciones y las comunidades hay que convencerlas, o hay que suministrarles de atenciones y de información de la conveniencia de los proyectos mineros para ellos y para el país. Claro, lógica, pero no hay una acción, no hay una estrategia para eso, porque si van a esperar de que se resuelva eso por así, como N veces decimos, esta población, esta comunidad ya está lavado el cerebro hace 18 años por los antimineros, ahí están al costado, hay toda una reacción ya casi mística de ellos contra la minería. Así fácilmente no se va a conseguir, y peor cuando el gobierno se pone de lado. O sea, es un aspecto delictivo y político. Esa actitud de estrategia no es no estamos tratando ya con unas comunidades o poblaciones puras, sanas, sino ya están contaminados mentalmente por una corriente antiminera que sistemáticamente sigue envenenando estas corrientes antimineras. Por ejemplo, cada compañía que es grande o que es pequeña termina por extinguir una zona de la mina. Entonces, otra zona de la mina. Entonces, la mina va hacia su extinción gradual en el tiempo. Y las compañías entonces buscan de otros proyectos que le permitan mantener su vigencia, su magnitud o crecer. Si existe la posibilidad de utilizar toda la infraestructura que uno tiene ya en la unidad que está en operación, quiere decir, voy a hacer un proyecto que va a necesitar una mina que necesita exploración, necesita desarrollo, necesita preparación, necesita todo lo que necesita para que la mina se ponga en producción, pero ya hay campamento, pero ya hay planta concentradora, pero ya hay maquinaria, ya hay depósito para los relaves. Entonces, solo se va a invertir en el desarrollo de la mina. Y se va, por ejemplo, a producir 100.000 toneladas al día. ¿Con qué costo? En un caso, si uno va a hacer una operación nueva, de repente necesita 5.000 millones de dólares. En el otro caso, de repente solamente necesita 1.000 millones de dólares o 500 millones de dólares, qué sé yo. Pero mucho más barato, mucho más conveniente es ampliar unidades existentes en tanto y cuanto eso sea posible que emprender operaciones nuevas, lo cual no quiere decir que tampoco haya que emprender operaciones nuevas, porque incluso hay otros operadores que quieren venir
a buscar su propio espacio en un país como el Perú, que es francamente generoso en materia de existencia de opciones mineralógicas y de posibilidades para hacer nuevas unidades o ampliar las actuales. Existe tanto por hacer y tanto por comprender, que aquí lo único que hace falta realmente es que nos entendamos, que no entren personas que no tengan una orientación y un deseo auténtico. No se trata de que vengan personas que tratan de chantajear a las empresas para lucrar desmedidamente y lucrar deshonestamente. Entonces eso no es un esfuerzo económico, es un esfuerzo moral, ¿no? Y esa clase de enfrentamiento con los problemas empieza a volverse un problema que no es objetivo, es más subjetivo. Y está más en manos de la policía o del Poder Judicial, que a su vez renuncian de sus funciones y entonces nadie se entiende con nadie. Esto me parece que es un estatus que, mencionado así, se parece mucho a la realidad que en verdad estamos viviendo en el Perú. De ese charco de fango tenemos que salir de alguna manera. Y no es para nada difícil. Tenemos que ponernos todos juntos, todos de la mano, para poder hacer las cosas en sincronía. Hacer las cosas en sincronía sobre todo con la razón, con la ciencia, con el interés auténtico del futuro del país. De esto no nos cansaremos de hablar nunca, porque es la verdad que no solamente tiene que darse ahora, es una tendencia a la verdad para siempre, porque siempre vamos a vivir una situación en la cual hay algo que perfeccionar, hay algo que innovar, hay algo que emprender. Y la minería es eso, emprendimiento así, impenitente, que no debe detenerse nunca, igual que en cualquier otro tipo de actividad. Y yo creo mucho en los sectores primarios. Agricultura, pesca y minería para mí son tres sectores importantísimos. Pero lo son también la construcción y la industria. Y cuando nosotros hablamos de servicio, el Estado está en el primer lugar como un servidor. El Estado tiene que no renunciar a sus facultades, a sus opciones. El Estado tiene presencia en todas partes y por eso mismo tiene una responsabilidad mayor que nadie, porque el Estado está al mismo tiempo que nosotros estamos aquí sentados y discutiendo este tema, que es importante, pero el Estado tiene una importancia mucho mayor, porque esta presencia, esta aptitud para discutir las cosas está en todas partes de nuestro territorio. Y por eso todos los que van hacia la función pública tienen la obligación de ser patriotas cabales, patriotas demostrados, patriotas que no van a cambiar nunca sus metas, sus orientaciones, patriotas que no se van a desviar nunca hacia la parte delictual de la realidad nacional, hacia que el dinero está fácil acá y yo pues puedo meterme un poco al bolsillo o bastante, lo cual está haciendo que incluso en la parte de juzgamiento de funcionarios públicos de alto nivel que han sido vigentes en las anteriores 10 o 15 años, estemos en situación que no es para nada un ejemplo de dignidad nacional, ni de moral, ni de interés bien cumplido, ni nada por el estilo. Tenemos que hacer las cosas bien. No podemos, si podemos hacerlas bien, no podemos hacerlas mal. No tenemos derecho de hacerlas mal. No hay ninguna razón para hacerlas mal. No conduce a nada, por último, hacerlas mal. Sí, ya para finalizar estos comentarios sobre las noticias y los últimos acontecimientos, como colorario de esto, Richard Webb escribió un magnífico editorial donde dice que la alquimia de la minería, o sea, cómo actúa la minería en todo, la alquimia, ahí lo explica muy pedagógico. Después vamos eso creo que va a ser motivo de una amplia
información y análisis, porque como técnico, como economista y como objetivo, ha interpretado el rol de la minería en todas las actividades del Perú. Entonces eso ya lo vamos a analizar en nuestro próximo programa. Bueno, en este programa también vamos a tener, como siempre, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ahora sí, el gran informe sobre lo acontecido el Día de la Minería y la presentación del libro Mario Cedrón Lasuz. Y con todo esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa. Queridas amigas, queridos amigos, les saluda Rómulo Mucho, presidente de la comisión organizadora de la primera convención agrominera que se llevará a cabo en la ciudad de Trujillo, sede TecSub, del 6 al 8 de junio. Allí debatiremos, analizaremos, aprenderemos sobre las últimas tecnologías, tanto en la minería, en el agro, sobre empleabilidad, sobre red de proveedores, sobre la ciencia que está avanzando, sobre gobierno, sobre el buen uso también de los recursos que generan estas actividades. Va a ser un evento completo como para que los participantes queden satisfechos, para entender realmente lo que es nuestro país. Nuestro país es un país agrominero, país minero porque tenemos ingentes recursos y proveemos al mundo. Y ahora somos país agrario, porque también nuestros productos de alto valor hoy están siendo consumidos en todos los continentes, en todos los países donde hemos firmado el Tratado de Libre Comercio, que son más o menos 3.000 millones de consumidores en el mundo. Amigos, allí vamos a aprender bastante, vamos a ponernos de acuerdo y trabajemos bien. Por eso digo siempre, minería bien hecha, agricultura bien hecha, el Perú tiene para lograr pronto llegar al umbral del primer mundo, derrotar la pobreza, generar riqueza, mejor gobernanza, derrotar la corrupción. Simple para el Perú, y nosotros tenemos esa obligación de hacerlo. Muchísimas gracias, así que están cordialmente invitados a Trujillo, 6 al 8 de junio. No se olviden, pueden encontrar información www.agrominperú.com y también en el Facebook Agromin Perú. Así que muchas gracias, los esperamos con los brazos abiertos. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. A continuación vamos a presentar un resumen de los tradicionales Jueves Minero organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muy buenas noches, estimados asociados, autoridades del Consejo Directivo, expresidentes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, representantes de la prensa y público en general. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero, que tiene como objetivo compartir experiencias y intercambiar opiniones relacionadas a la investigación e innovación tecnológica en el sector minero nacional e internacional. El día de hoy nos complace presentar la conferencia Block Caving, Minería del Futuro, que estará a cargo del especialista Juan Pantoja, ingeniero de planeamiento de Cadia East Mine en Newcrest de Australia. Juan Pantoja es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en minería en la Universidad de New South Wales, en Australia. Cuenta con más de 14 años en la industria minera, desempeñando cargos como geólogo, geomecánico e ingeniero de planeamiento. Su experiencia profesional incluye el ser ingeniero de planeamiento a largo plazo de Cadia East Mine, Newcrest, en Australia, ingeniero de planeamiento de CSA Mine, Glencore, Australia, ingeniero geomecánico de CSA Mine, Glencore, Australia también, ingeniero geomecánico Los Quenoales, Glencore, Perú, ingeniero geomecánico Mina Andaichagua, San Cristóbal de Volcan, compañía minera. Por favor, recibimos al ingeniero Juan Pantoja con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pantoja. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por darme el espacio y la oportunidad de dar esta presentación. Esta presentación la he titulado Block Caving, Minería del Futuro. Ya la tenemos allá. Me gustaría detener unos minutos en esta diapositiva para mostrar un poco los fundamentos o algunos conceptos generales de lo que es el block caving. Tratar lo que considero es la esencia del block caving. Antes me gustaría hacer una especie de analogía con toda esta fiebre mundialista que estamos pasando. Me gustaría que se imaginen las dimensiones de una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol tiene en promedio 100 metros de largo por 75 metros de ancho, un área total de 7.500 metros cuadrados, ¿no? Ahora, en lugar de imaginarse una cancha de fútbol, imaginémonos 10 canchas de fútbol, puestas, distribuidas en una especie de cuadrado. Eso nos va a dar un área total de 75.000 metros cuadrados. Esa es la área de este bloque. La base de este bloque tiene 75.000 metros cuadrados, ha sido diseñada y minada a 1.2 kilómetros desde la base hasta superficie. El segundo bloque es un bloque recién en crecimiento. Este es un bloque ya maduro, un bloque que ha crecido y ha roto superficie. El segundo bloque
se encuentra a 200 metros más abajo, no completamente, está un tanto desfasada del primer bloque, y este bloque ha sido diseñado y construido y actualmente viene en crecimiento y se encuentra a 1.4 kilómetros desde superficie. Entonces, tenemos tenemos como que dos ambientes, ¿no? Una roca o un bloque ya maduro, fragmentado, roto, que ha crecido completamente hasta superficie, y uno que está creciendo actualmente. Entonces, tenemos una especie de, se podría decir, dos ambientes. Uno, en lo que vamos a encontrar roca fragmentada, roca rota dentro del caving, y la roca circundante alrededor del caving. Esta roca, en este caso, tiene una resistencia muy alta. Estamos hablando de 120, 150 megapascales. En algunos casos excede esa resistencia. Entonces, se trata de una roca competente. La pregunta del inversionista o de la compañía, en este caso, va a ser cómo asegurar que después de invertir entre 2 a 2.5 billones de dólares tratando o implementando toda la infraestructura de rampas, las salas de chancado, etcétera, cómo asegurar de que este caving a esa profundidad y bajo las condiciones a las que está sometida va a crecer de manera satisfactoria, ¿no? Va a crecer y va a romper superficie de manera satisfactoria. Entonces, esa es una de las interrogantes, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos, como planeadores, vamos a asegurar, y como operadores también vamos a asegurar de que se va a recuperar lo que estamos prometiendo? Entonces, esos son los conceptos que vamos un tanto a discutir o a mostrar. Son temas generales, no vamos a entrar a detalles porque el tiempo es bastante corto. De hecho, cada uno de estos ítems, cada uno de estos tópicos acá requiere, hay un equipo de especialistas viendo temas específicos acá. Entonces, tenemos dos bloques, uno en crecimiento, que ha crecido completamente, tenemos un bloque que está en pleno crecimiento, y tenemos niveles de monitoreo, ¿no? Estos niveles de monitoreo, si ustedes logran ver, se han tirado sondajes hacia los bloques. Lo que van a hacer, lo que van a facilitar es monitorear el crecimiento del caving. Un tema muy importante, porque ¿qué pasa si el caving deja de crecer? Se rompe el principio del caving. Si el caving no crece, no podemos extraer mineral, ¿no? Es simplemente eso. Entonces, una combinación de, como mencioné anteriormente, roca fracturada, la roca circundante que se tiene alrededor, se van a tener diferentes ambientes. Cada uno de estos ambientes va a crear sus propias condiciones, se van a crear riesgos intrínsecos a cada uno de ellos. Dentro de cada uno de estos bloques vamos a tener riesgos asociados a lo que son los air gaps, a lo que son los mud rush. Con respecto a la roca circundante se va a tener lo que son los eventos sísmicos en caso se den las condiciones para eso, ¿okay? Entonces, la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es principalmente esto. ¿Hacia dónde se mueve la industria? ¿Cómo empezó? ¿Dónde estamos? Y hacia dónde nos estamos moviendo con respecto a esta industria. ¿Cómo trabaja el block caving? ¿Qué condiciones necesita para que el block caving trabaje, ¿no? Antiguamente se pensaba que debía ser usado únicamente en rocas incompetentes, de poca calidad, pero actualmente se viene trabajando en condiciones distintas, en condiciones profundas, con roca muy competente. Y vamos a ver cómo se puede lograr eso. ¿Qué factores se deben tener en cuenta, ¿no? Hablamos de, la traducción sería hundibilidad. Factores técnicos como la hundibilidad. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cómo aseguramos de que el caving va a crecer? Va a crecer de manera sostenida y de la manera que deseamos. ¿Cómo aseguramos de que vamos a recuperar lo que estamos prometiendo, ¿no? El tema de fragmentación, un tema muy importante. En la minería en general, no solamente para este método de minado. La fragmentación va a definir la productividad de una operación, ¿no? Desde el punto de partida, desde el punto de extracción hasta la sala de chancado, hasta la molienda, si tenemos una fragmentación adecuada, la productividad va a ser alta. ¿Qué pasa si tenemos unos bloques inmensos, unos bloques grandes que tienen una fragmentación inadecuada? La productividad va a ser mala, pésima, por así decirlo. Pero en este caso, la fragmentación también va a ser usada para definir ciertos parámetros de diseño, ¿okay? No solamente la productividad, sino también parámetros de diseño dentro del proceso del caving, y eso lo vamos a ver después. El caving performance se refiere principalmente al monitoreo, ¿no? a este tipo de operaciones. ¿Cómo nos aseguramos de que el caving está creciendo? ¿Okay?
Factores de diseño como la altura de bloque, esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente estamos hablando de 1.2 kilómetros, antiguamente se hablaba de bloques de 60 metros de profundidad. Entonces, es un cambio gigantesco que se ha producido en este aspecto. Los niveles de hundimiento y nivel de extracción. En la figura posiblemente no se pueda visualizar muy bien, pero en la base de este bloque tenemos un nivel de hundimiento y un nivel de extracción. Para efectos de esta presentación únicamente vamos a hablar de estos dos niveles, porque hay algunas operaciones que manejan 3 niveles, dependiendo de cómo ellos hayan planeado su diseño, de cómo ellos hayan planeado su operación. Para efectos de esta presentación únicamente vamos a mencionar 2 niveles, hundimiento y extracción, lo vamos a ver después. Factores operacionales, ¿a qué nos referimos con eso? Una vez que el caving ha crecido, iniciado crecimiento y luego se convierte ya en un caving maduro, se van a presentar riesgos propios de la operación. Cuanto más extraemos, más disturbamos al macizo, ¿no? Y también disturbamos más lo que pasa dentro del caving. Entonces, cada uno de estos aspectos va a generar riesgos determinados en la operación. ¿Y cuáles son los retos hacia el futuro? Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a tratar de cubrir todos estos temas en la presentación. ¿Hacia dónde va el minado masivo? Bueno, este método de minado, según la literatura, nació o fue creado a fines del siglo XIX en Estados Unidos, con bloques muy pequeños, hablamos de 50 por 60, con profundidades de 60 metros posiblemente, la extracción muy manual, con palas mecánicas, y poco a poco esto fue evolucionando. Se fue moviendo de 50 a 60 metros de profundidad a 300, 400 metros de profundidad. Durante la década del 60 o 70 ya se produce lo que se conoce en la industria como un quiebre tecnológico. Se introducen los LHDs. Con esto lo que se logra es mayores productividades, y al tener mayores productividades lo que se requiere también son cuerpos mineralizados grandes, ¿no? Para poder minar todo este tipo de mineral. Lo que se tiene acá es principalmente, tonelaje versus operaciones. Actualmente ya se está hablando de tonelajes altos, entre 50.000 a 100.000 toneladas por día, es lo que se maneja en el caving actualmente, ¿no? Lo que tienen en común estas operaciones es que son yacimientos grandes, de baja ley, altamente productivas y altamente mecanizadas. Es lo que tienen en común todas estas operaciones. ¿Dónde se viene usando el block caving? Eso no es algo nuevo, se viene usando en diferentes partes del mundo. Sudamérica, Australia, África, lo que es la zona de Asia, Norteamérica. Y en Sudamérica, el único país que viene usando este método de minado es Chile, con la empresa de Codelco. Ellos son, en cierta manera, los especialistas en este tema, han innovado muchas cosas, han presentado muchos avances tecnológicos en este aspecto. Se mina principalmente o se extrae principalmente cobre, oro, y el molibdeno viene como agregado, y en algunos casos también, como la operación en Sudáfrica, y me parece que una en Canadá, también está en diamante. De todas maneras, antes de terminar, quiero invitarlos el 14 de junio, tenemos la exposición Jueves Mineros de Innovación e Investigación para una minería sostenible, a cargo del doctor Berhan Doll, profesor de cátedra de Geoquímica Aplicada de la División de Geociencias e Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Luleå en Suecia. Y tenemos un mensaje, una acción más que mensaje, una actividad de apoyo. Se va a rifar una camiseta oficial de la selección peruana, autografiada, espérenla, y es un apoyo, ¿y por qué lo hacemos? Autografiada por los integrantes del Combinado Nacional, y esto es para ayudar a la pequeña Gabriela. Gabriela es una niña de 2 años que nació con una serie de malformaciones congénitas, entre ellas una luxación de la cadera, piel atópica y agnesia renal unilateral, la cual pone en riesgo su vida. Esta es una acción del instituto que va a ser publicada en nuestra revista de minería, y entiendo que la información está disponible para que puedan ustedes acceder a este sorteo y apoyar a Gabrielita. Yo quiero agradecer al ingeniero Juan Pantoja, de hecho una sesión
Hay muchas interrogantes porque nosotros no conocemos en nuestro país aplicaciones de block caving como las tiene Chile, como las tiene Australia, como las tiene una serie de países del mundo con una tendencia a manejar yacimientos de baja ley que cada vez, digamos, representan una realidad y un reto para la industria nacional. ¿Cómo podemos manejar yacimientos que profundizan? Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos yacimientos de pórfidos muy, digamos, que se exploran, ¿no? En el caso, y creo que están incluso difundidos en la prensa, y va a llegar el momento en que tenemos que ver cómo atacamos estos tipos de yacimientos. Así que es una alternativa bastante importante. Desde el punto de vista, simplemente un comentario, ¿no? El uso del terreno en un block caving es menor al uso de un tajo abierto. Por lo tanto, porque es restringido a la zona mineralizada. Entonces sí habría que verlo cómo es que es la tendencia de minera futura. Por eso preguntaba yo por el tema de lo que es la presencia de agua, cómo son las condiciones nuestras comparativamente con las condiciones de otros países. Es una excelente presentación y yo realmente le agradezco, ingeniero Pantoja, por estar aquí esta noche con nosotros. Muy amable a todos. Gracias. En nuestro siguiente bloque vamos a presentar Sin minería no hay vida, ver para creer. En la minería, el inicio es explorar y extraer los minerales, impulsando así el desarrollo de las comunidades. Llevamos a cabo todos nuestros procesos con sustentabilidad y seguridad, lo que nos permite procesar los minerales en la materia prima que será transformada directa o indirectamente en todo lo que tocamos, lo que vemos, lo que usamos y dónde vivimos. Mientras la minería avanza, podemos mejorar nuestra calidad de vida, divertirnos, estudiar, comunicarnos con nuestros amigos, compartir con nuestra familia, movernos y ver cómo mejora nuestro entorno. Con la minería, inicia la prosperidad y el desarrollo de nuestro país. En nuestro siguiente bloque vamos a presentar el informe especial sobre la celebración del Día de la Minería 2018 con la presentación del libro Mario Cedrón Lasuz, minero cosmopolita, 40 años de cátedra universitaria. Este importante evento se llevó a cabo en el Museo de Minerales Andrés del Castillo. Veamos. Damas y caballeros, tengan muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingenieros de Minas, presidido por el ingeniero Benjamín Jaramillo, y el Instituto en Ciencias de la Tierra le da la más cordial bienvenida a este acto celebratorio del Día de la Minería, donde se realizará la presentación del libro Mario Cedrón Lasuz, minero cosmopolita, 40 años de cátedra universitaria. Entonces vamos a dejar en la palabra de bienvenida al ingeniero Benjamín Jaramillo, presidente del capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Damas y caballeros, queridos amigos todos, tengan ustedes muy buenas noches. Complacido sobremanera de tener el honor de dar la palabra de bienvenida en esta oportunidad
Estamos reunidos para conmemorar dos temas importantísimos: el Día de la Minería y la presentación del libro de nuestro gran amigo y profesional ejemplar referencial del ingeniero Mario Cedrón Lasuz. Estos dos temas ya importantísimos para el sector minero. Menciona pues primero el Día de la Minería. El Día de la Minería, como sabemos, fue instalado a raíz de la promulgación del Código de Minería del año 1950, ¿no? Tengo alguna literatura al respecto. Menciona pues que se nombró una comisión elaboradora del proyecto del nuevo Código de Minería, conformada por el ingeniero Mario Samané Bollo. Los doctores Daniel Chávarri Burgos y José Rocha Fernandini, otorgándose el plazo de 60 días de plazo para su elaboración, lo cual fue completado parcialmente el 22 de enero de 1950 mediante una resolución suprema del número 16 del 3 de noviembre del año 1949. Recordemos que en esa época teníamos un gobierno militar, ¿no? Nada más y nada menos que el general Manuel Apolinario Rodríguez, ¿no? Por eso este encargo fue designado de esa manera, ¿no? El 21 de enero de 1950, la Comisión Codificadora puso en conocimiento del texto del proyecto, de cuya oportunidad se consultó a los organismos técnicos, recibiéndose observaciones de la entonces Escuela Nacional de Ingenieros, o ahora Universidad Nacional de Ingeniería, el Instituto de Ingenieros de Minas, el Consejo de Abogados de Lima, la Sociedad Nacional de Minería, el Banco Minero del Perú, la Sociedad Progreso de la Pequeña Minería y otras entidades. O sea que hubo una consulta para finalmente consolidar la vigencia de este decreto supremo o código de minería llamado posteriormente. La presentación y a conocer cómo nace esta inquietud de esta publicación. Y para ello vamos a invitar a la señora Mónica Belli, que es la culpable de este libro. Entonces, para conocer la historia y de primera mano. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, señores. Para mí es muy grato estar presente con motivo de la presentación de un libro que ha sido, como lo es todo libro, una aventura. Primero quiero expresar mi agradecimiento al protagonista, a Mario. Mario, que me ha permitido ingresar en su vida. La gente piensa que es fácil abrir las puertas para que un tercero, un extraño, esa soy yo en su vida, una extraña, ingrese en los lugares más recónditos para poder extraer todo ese conocimiento, ese aporte por el cual él recibió un sinfín de ceremonias, reconocimientos, al cumplimiento de sus 40 años en la víspera y después, como lo ha mencionado muy bien el ingeniero Benjamín Jaramillo. Es difícil poder ir más allá, conocer al ser humano, conocer al hombre en sus fortalezas, en sus debilidades, en ese encontrarse con un mundo a lo largo de su vida desde que fue estudiante. Ha habido oportunidades en que le he exigido a Mario, cuenta más, deja que los demás sepan un poco más. Y a veces le decía, esa parte no la cuentes.
muy interesante conocer, sobre todo por la entrega que Mario ha hecho en estos 40 años y la perseverancia en la docencia. Provengo de una familia de educadores y sé lo que significa dedicarse a la docencia. Ciertamente es una entrega. El maestro no es muchas veces reconocido. Muchas veces la ingratitud de nosotros, los alumnos, hace que el maestro no vea mal esta obra que ha sido la entrega de cada día, de cada hora, de cada clase, pero sí que vea con nostalgia que no haya podido ser reconocido, no él, sino todo aquello que entregó. Sin embargo, pocos maestros tienen la entereza y la entrega de perseverar. Diría que este es el principal valor que encontré en Mario. Diría que esto ha sido una entrega muy generosa, puesto que en la época que se vivió en el país, una época tan difícil en la minería, la juventud de Mario realmente tuvo sus matices bastante singulares, en el sentido de que fue formado en una de las mejores universidades en el mundo. La Escuela de Minas del Reino Unido mantenía un nivel muy alto. Cuando él regresa al Perú, pudo haber optado por el tema estrictamente empresarial, como lo han hecho muchos profesionales. Pero él nunca abandonó la docencia, siempre ha habido un ancla que lo ha tenido ahí, sujeto a sus alumnos, sujeto a la Católica, después a San Marcos, y así él ha regresado siempre a su casa, que ha sido las aulas. Su casa no ha sido solamente la Católica, su casa también ha sido San Marcos, su casa también han sido otras universidades a donde él ha tenido que presentar sus clases, sus charlas, sus conocimientos, con un conocimiento de altísima tecnología, puesto que Atlas Copco hasta ahora, hoy Epiro, lidera en tecnología. Suecia es uno de los países que aún mantiene liderazgo en la tecnología minera en el mundo, y él ocupó altos cargos allí, llegó a la gerencia general de Atlas Copco Colombia, y sin embargo su decisión fue: bien, voy a hacer otras actividades, pero a mis alumnos jamás los voy a abandonar. Siempre voy a prestar asesorías, siempre los voy a apoyar, siempre voy a dictar charlas si es que la distancia no me permite dictar clases continuadas. Vamos a proceder a conocer el contenido del libro. El que va a hacer la presentación, lo debe haber leído con bastante atención y ha interpretado, ¿no?, lo que quiere comunicar este libro. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Óscar Frías Martinelli, a quien recibamos por favor con un fuerte aplauso. Cuando venía aquí al centro de Lima, y yo no vengo normalmente al centro de Lima, pero sí vengo a menudo al Congreso, me impacta siempre los millones de personas, la fuerza de la ciudad, la permanencia de los monumentos, la lógica bastante Mario Vargas Llosa cuando uno ve a Plaza Martín. Y lo digo porque voy a referir pues al libro. Y cuando uno entra aquí al Museo del Castillo, de esa casona del siglo XX, siglo XIX, 1900, 1970, con esa fortaleza clásica, y después miles de cosas adentro. La pasión de Guillermo del Castillo de coleccionar minerales permanentes, la lógica es espectacular. La geología, el impacto de los millones de años que están detrás. Mario no ha tenido minerales, tiene alumnos, y en vez de coleccionar tanta roca, ha coleccionado personas. Por supuesto, en el libro lo primero que florece es esa
colección de personas, es como él caminando por el bosque va encontrando personas. Primero las personas que se refieren a sus apellidos, sus padres, sus primos, su tío, la lógica de relacionamiento con la familia de Raúl Benavides, cómo luego termina en Santa María. Hay cosas que yo no me acuerdo en el colegio y él se acuerda exactamente de esa mañana, no sé si las inventó o no, pero las tiene en la memoria. La mañana me dijo tal cosa y pasó tal cosa. Y entonces en el libro él, digamos, pasa su tránsito personal con ciertos chispazos que impactan, ¿no? El golpe del Asco. Primero, por supuesto, el Código de Minería, pero él no estaba, digamos, consciente del Código de Minería, el Código de Minería 50, ¿no? Primero el Asco, la nacionalización, Cerro de Pasco, conjunto de historias que están llenas de detalles. Toquepala, Marcona, cómo fundió Marcona Flow, qué cosa pasó. Esa mina San Marcos, justamente la mina, ese es el origen de la mina San Marcos que ha tenido problemas hace poco en Brasil. Entonces el libro está lleno de eso. Yo no digo que el libro ha sido escrito por Mónica Belling, eso ha sido un ejercicio de psicoanálisis a Mario Cedrón. Esto no es un libro escrito, dos personas están, digamos, en un diálogo, porque hay partes que escribe Mónica, otras partes que pregunta a otros y otra parte que Mario comienza a confesar. De eso bastante, y de eso bastante la Universidad Católica. Recuerdo ahora una película donde le preguntan a John Maynard Keynes si él era un autor económico y decía, no, yo soy la economía. O sea, no es que Mario haya pasado por la Universidad Católica, Mario es la Universidad Católica. Entonces su vida está entrelazada de los avatares de ese pequeño grupo, de esa idea que surge con el padre MacGregor y con Alberto Benavides. Como yo conozco bastante cosas por dentro de la Católica, mejor voy a decir pocas cosas. Y por supuesto, hay cosas que son bien claras y hay que subrayarlas y está dejando un legado y está dejando, oye, fíjate, aquí la cosa está funcionando mal por aquí, aquí hay un problema. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que enseñando un curso de ética y ciñéndose a las reglas más claras del catolicismo sea criticado por una mentes inferiores y luego la autoridad no tenga la energía o el conocimiento o la entereza completa de defender su posición? Eso me parece, él describe un drama espectacularmente grave de la Universidad Católica, donde yo también he estudiado, he enseñado también y paso mi tiempo. La misma lógica de que es católico, ¿no? ¿Qué significa ser católico? Entonces, en el libro transcurren una serie de anécdotas. Para el que quiere leerlo rápido, tengo que decir que puede leerlo del principio al final, a la mitad, al comienzo, eso no importa. Yo lo leo así, del final al comienzo, por varias horas. No vale la pena leerlo, va leyendo poco a poco, pero hay un montón de cosas que tiene detalle, y ese detalle hay que saborearlo. Luego vamos a pasar a los comentarios del libro. Esto va a estar a cargo del ingeniero Celso Sotomarino Chávez, al cual invitamos y recibamos con un fuerte aplauso. Yo he sido en los últimos, qué sé yo, 30 o 40 años, alguien dedicado a buscar personas para ayudar. Y de ese modo he tenido la oportunidad de conocer a gente relevante. Mario Sáenz Begoña, por ejemplo, de una memoria intensa en sí. Ni hablar de Alberto Reyes de la Quintana. Me honró con su amistad, con su confianza, hasta el grado de la confidencia. Y bueno, tengo tantos que podría estar mencionando aquí, pero ahora de lo que se trata es de decirte a ti que te voy a ir por ese camino, por el camino de la gente que me llama la atención profundamente. Cuando uno toma una misión como ser un catedrático, por ejemplo,
la puede tomar como el académico repetidor, o lo puede tomar como el cultor de una planta cuyo principal incentivo es verla crecer. Eso me hizo a mí también catedrático. Ver cómo era cierto que eso que me esforzaba en poner en la cabeza de los muchachos, después lo veía florecer. Por lo menos tenemos a alguien en común, ¿no? Alguien que tiene vinculación contigo y conmigo. Por ejemplo, Víctor Gómez, para decirte a alguien. Y a propósito de él, tú tuviste una frase diciendo, sin mencionar su nombre, es lindo ver cuando un alumno lo supera a uno. Pero por si acaso te referiste a Víctor, Víctor tiene que tener presente una cosa. Si tuviese la gentileza de decir una cosa así, tú todavía sigues en la pelea. Aquí nada ha terminado todavía, acá no hay nada conclusivo todavía, porque como catedrático, qué sé yo, tienes 20, 30 años, no sé cuánto más, porque no es el atletismo ahí si no piensas. Bueno, he seguido tu historia, he seguido con bastante asiduidad porque somos parte del programa de televisión para la minería que tenemos hace 16 años, hemos trabajado con Franco y con tantos otros. Tenemos un equipo grande de profesionales importantes que trabajan con nosotros y procuramos rellevar la minería, ponerla en el sitio donde debe estar, hacer sentir a la gente que cuando nos hablan de que la minería ya gastó, y lo decían hace 30 años también, el 10% de la capacidad minera del país, es lo único que hemos podido hasta este momento haber explotado. Pero después, pensándolo un poco mejor, muchos años después, cuando muchas toneladas más salieron, me quedo pensando, te juro, no es 10.5. Y por eso, un país así dotado, tú lo entiendes muy bien, y te dedicas a eso con fuerza admirable, un país así dotado, tiene gente que no se percata de nada, tiene gente que, quiero citar nombres, ¿para qué me voy a poner público? Por ejemplo, el señor Arana, para decir a alguna persona. Por ejemplo, el otro señor de Piura. Y bastantes otros más que conocemos y los tenemos nominados uno por uno porque los vimos nacer como activistas anti desde hace por lo menos 16 o 17 años ahora. Había una convención en Arequipa y ahí hicieron su primera exhibición de procurar lanzarse en contra de los dirigentes de esa convención e incluso intentaban raptar al presidente de la convención minera, aquella de Arequipa de hace 17 años. Y nosotros, mientras tanto, ¿qué hacíamos? El gobierno, ¿qué hacía? Las empresas, ¿qué hacían? Los que podían contestar, ¿qué decían? Y sigue la contemplación del avance de la mala crianza, para llamarla suavecito. Y nadie es capaz de tipificar como delito lo que es delito. Nadie es capaz de poder definir que quienes hacen cosas de esa clase, que son obstaculizaciones al camino que legítimamente tiene derecho de emprender y de esperar que recorrerá este país, legítimamente tiene derecho a este país entero con toda su población y con todas sus riquezas. Y nosotros somos tolerantes, no castigamos,
no hay manera de hacer entender a las autoridades que no pueden ser agentes contemplativos de una realidad que puede ser enormemente mejor. Y a pesar de que la minería, con todas las trabas que le han puesto, sigue mejorando, todos sabemos que si el ambiente hubiera sido propicio, estaría mucho más arriba, mucho más arriba. Son pasos que le han robado a la colectividad peruana, son opulencias y esperanzas que le han robado a la juventud peruana. Y algunas personas se han dedicado a procurar enfrentar de distintas formas este cuadro, y en ese cuadro tú te has puesto de pleno, de todo corazón, y estás ahí. Yo lo sé muy bien, sin que tú lo digas, porque en cada uno de tus actos en la universidad, un poco a veces reluces muy religiosoide, otras veces un poco díscolo con los muy religiosos, pero donde sí eres invariable y constante es en que la minería tiene que ser explicada, tiene que ser mejor agenciada, tiene que aportarle más capital humano. Ese capital humano tiene que salir cualitativamente mejor dotado, y creo que en este punto hay bastante ya que el país te debe. Bueno, vamos a escuchar al homenajeado, quien va a agradecer las palabras antecedidas. Presentamos y recibamos con un fuerte abrazo al ingeniero Mario Perú Acosta. Muy buenas noches, muchas gracias por su presencia. Empezaré agradeciendo a los organizadores de esta reunión, de la presentación del libro, al Instituto de Ciencias de la Tierra, representados acá por don Celso Sotomarino, por Antonio Franco y también por Oscar Frías, porque él también es un miembro destacado, uno de los conductores del programa, al cual yo ya llevo muchos años vinculado. Es un programa online en internet que llega, no sé, creo que a como 20.000 personas los días sábados, y ahora puedes aprovechar para incluir algunos más. Por supuesto, también mi agradecimiento a mi capítulo, al capítulo de Ingenieros de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, representado esta noche por su presidente, el ingeniero Benjamín Jaramillo. Yo empecé muy joven en el Colegio de Ingenieros y pasé de ser vocal a ser secretario, a ser vicepresidente, a ser presidente, luego presidente del Cuarto Congreso Nacional de Minería, miembro del Consejo de Expresidentes, y por lo tanto tengo una larga trayectoria, como ha leído en su momento Benjamín. También mi agradecimiento a mi gran amigo, el ingeniero Guido del Castillo. Estamos en el Museo de Mineralogía, que lleva el nombre de su hijo Andrés, quien fue un destacadísimo alumno mío en la Universidad de Ingeniería de Minas. Él lamentablemente desapareció tempranamente como consecuencia de un accidente. Sin embargo, tenemos una placa justo encima de donde yo he estado sentado, que lleva su nombre y que fue dada por la promoción de Ingenieros de Minas de la Católica que integró él, y cuya ceremonia de graduación justamente la hicimos en este museo. Un muy especial agradecimiento a la autora del libro. Todos dicen, tu libro, has escrito un libro. Yo no lo he escrito, lo he escrito Mónica Belling, en base a las conversaciones conmigo, por su paciencia. Como bien dice ella, fueron muchas horas, a veces en las noches, a altas horas, en que conversábamos.
Debo contarles también cómo nació esta idea del libro. Fue en diciembre de 2016 cuando cumplí 65 años. O sea, llegué a la edad legal para jubilarme, sin tener, por supuesto, ninguna intención de jubilarme. Celso generosamente me augura 20 años más de catedrático. Lamentablemente la ley universitaria pone el límite de 75, así que a los 75 años me van a mandar a mi casa. Mientras espero, como les he dicho a mis alumnos, algunos de ellos presentes acá, continuar con la cátedra universitaria. Y por supuesto sí, en mis otras actividades, por ejemplo, no se ha mencionado, pero además de la Católica San Marcos, yo estoy vinculado a una entidad que se llama CETEMIN, Centro Tecnológico Minero. Es un centro de formación de trabajadores mineros. Empezamos el año 2003 con algunos amigos, con Isaac Ríos Quinteros, cuyo cumpleaños es el día de hoy. Hoy Isaac cumple 84 años y seguramente estaría acá si estuviera en el Perú, pero en estos momentos se encuentra haciendo turismo en Europa, específicamente en España, ¿no? Un grupo que obtuvo mucho apoyo de Raúl Benavides Ganosa, que se ha excusado también de estar presente acá por otras razones, otras ocupaciones que tiene, y que hoy en día cuenta con hermosos campus. Hay dos campus en la carretera central, en el kilómetro 29, que son la envidia a nivel internacional para todo aquel que lo visite, que está vinculado a la enseñanza de la minería, con talleres, con maquinaria minera, con mina escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vieran ustedes cómo empezamos, tiene otro campus de 12 hectáreas en Arequipa, en Quito, y tiene una mina en Cajamarca, una mina cerrada, pero una mina con campamento, con alojamiento. Es un modelo de enseñanza justamente de lo que es cierre de minas. Pero el estatuto de CETEMIN dice que a los 65 años, no 75, a los 65, nos tenemos que ir a nuestra casa. De manera que sí me jubilé de CETEMIN, aun cuando permanezco como miembro del directorio, por supuesto, eso, ahí estamos. Pero eso de la jubilación es lo que me hizo pensar, bueno, ¿y qué has hecho en tu vida? Y todo esto te lo vas a llevar, ¿no? O vas a esperar que te alcance el alemán. No el alemán, el italiano. El alemán es Alzheimer y ya me hice ver, no tengo problemas de riesgo de tener Alzheimer, pero el italiano es el señor Franco Deterioro. Entonces, mejor tal vez plasmar estas experiencias de vida en alguna publicación, la cual en un principio pensé escribirla yo. Como comenté este tema con algunos amigos, como el mismo Raúl Benavides o Víctor Gómez, ¿no? Y me dijeron, ¿y qué vas a contar? Y yo les dije que iba a contarlo todo. Entonces me dijeron, bueno, mejor que lo escriba una periodista, una escritora profesional, Mónica Belli, que ya había escrito la biografía de otro minero notable, don Mike Garrizales, con lo cual ya hay uno de San Marcos, uno de la Católica, y esperemos que pronto sea pues uno de la UNI, y yo propongo como candidato a don Celso Sotomarino, que seguramente tendrá que ser una biografía de varios volúmenes, con todo lo que tiene de experiencia y para contar. Pero bien, así fue el inicio de este libro, ya con Mónica Belli a cargo, en la cual ha habido la audacia de contar varias cosas que tal vez en otras circunstancias no se pondrían, como también ha habido la prudencia de no comentar algunas cosas como ella misma lo ha dicho, y que queda para otro volumen que se titulará pues Lo que Mario no le contó a Mónica, ¿no? Y sobre todo mis amigos huascamineros, acá hay varios de ellos, ahí está Alex Lobo, seguramente van a tener mucho interés, ¿no? Esa fue la idea inicial, y que un año después se completó con la publicación del libro.
el cual fue, entre comillas, presentado en medio de una gran ceremonia de transmisión de cargos en el Instituto de Ingenieros de Minas, razón por la cual pues, otros amigos pensaron que tal vez sería apropiado tener una presentación específica del libro, del cual hemos traído varios ejemplares, así que no se preocupen, cada uno de ustedes va a recibir uno al término de esta reunión. Eso es todo. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido y con esto seguramente van a poder digerir mucho mejor el libro. Antonio, tú por favor, si puedes ver que cada uno de nuestros invitados reciba un ejemplar, me parece que están ahí debajo de la mesa. ¿Ok? Muchas gracias. Realmente nos ha dado pues una verdadera cátedra. Ingeniero Guido del Castillo también quiere hacerse presente a través de Dianita, la directora del museo, con una entrega que le ha encomendado para el ingeniero doctor Mario Cedrón. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, quiero hacerle llegar un presente de parte del ingeniero Guido del Castillo. Usted sabe que él tiene mucho aprecio por usted. Y felicitarlo por este libro, usted como protagonista y a Moniquita como autora. Ahora podemos conocer un poco más de su vida profesional y personal, que por lo visto es muy exitosa, ¿no? Eso es con mucho cariño de parte del museo también. En homenaje al ingeniero Mario Cedrón y por el Día de la Minería. Un aplauso. Hemos llegado al término de su programa, Minería y Energía en Acción, y vamos a dejar
en la palabra y en el comentario final al ingeniero Celso Sotomarino. Cuando miro personajes como Richard Webb, o el presidente del Banco Central de Reserva, y a muchos otros que campean tanto en el Parlamento como en todas partes, porque fácil es rajar de que no sirve para nada el Parlamento, y esa generalización es una generalización perversa y bastarda, no es conducente para nada. Pero gente que se ha esforzado por tener entendimiento claro, por tener ciencia avanzada en el cerebro y la filosofía de las cosas y el entendimiento de los procesos y todo, y me da ganas de tener un respeto muy, muy grande por gente como Richard Webb o como el presidente del Banco Central de Reserva. Pero esos no deberían de ser personajes que estén por aquí por excepción. Tenemos que tratar de que sean la generalidad. Para eso no hay que olvidar nunca la necesidad que el país tiene permanentemente de hacer que su población sea cualitativamente mejor cada vez en todas las dimensiones, tanto físicas como mentales, tanto culturales como laborales. Ahí tenemos que estar siempre. Gracias. Ingeniero, bueno, yo creo que ya ha sido suficiente por hoy, ya el tiempo nos ha ganado, entonces realmente solamente para felicitar, ¿no?, al ingeniero Rómulo Mucho por esta muy acertada iniciativa e importante y trascendente de iniciar a fomentar, ¿no?, este tema del Perú agrominero que debe calar profundamente en la población. Con esto y nos despedimos hasta el próximo programa.